El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, una alegría grande la que siento de estar con ustedes una vez más, otra semana. Gracias a su bondad, gracias a su recepción, nos abren las puertas de sus hogares para otro programa de Alerta Cristiano. En esta ocasión, en vísperas del Día de Acción de Gracias, tengo conmigo al pastor Samuel Sullivan. Pastor, bienvenido una vez más. Dios le bendiga a todos, la paz del Señor sea con ustedes. Amén, amén. Amigos, y como siempre, queremos comenzar compartiendo una porción de la palabra. En esta ocasión, del Salmo 100. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, mi papá siempre me decía que todos los días son días de acción de gracias. Lamentablemente, en el ajoro que vivimos en esta época moderna, a veces perdemos la perspectiva de ese gesto de alabar a nuestro Dios, de darle gracias por todas las bendiciones. En otras palabras, hoy, en víspera del Día de Acción de Gracias, sí traemos el tema, pero que no se nos olvide que hay tantas cosas para darle gracias a Dios. Primero, que Él nos ha redimido. Segundo, que Él nos sostiene. Y tercero, que se preocupa por nosotros constantemente. Amén. Pastor, ¿podríamos hablar de la teología de acción de gracias? Bueno, yo diría que el Evangelio es la teología de acción de gracias. Amén. En la que no, creo que sería casi imposible compartir la fe cristiana, ¿verdad? Y la obra de gracia de Cristo de salvación, porque nuestra salvación, según el Evangelio, es por gracia, no por nuestras obras, no porque lo merecemos. Y si algo marca la teología de gracia, es que aún nosotros, siendo pecadores, nos amó. El Evangelio de amor, de esperanza, de restauración, es una teología de gracia. Por eso que escuchaba yo los otros días una canción popular en español, y el que la contaba decía: yo merezco, y él lo dice con una ira: yo merezco, ¿por qué me tratan? Merezco amor, merezco que me aman. Y yo pensé, wow, qué actitud es esa, y qué triste que hay cristianos que viven su vida ante Dios exigiendo: yo merezco un milagro, yo merezco prosperidad, yo merezco bendición, éxito. Qué triste. Y me decía, yo pensando, porque tengo que predicar sobre acción de gracia el viernes, preparando el mensaje, dije, en vez de merecer, la expresión teológica bíblica debe ser: yo agradezco. Yo agradezco. No merezco. Pero vivimos en una sociedad, en una cultura que exige, que requiere, que dice, es una soberbia. No, que me lo tienen que dar, yo merezco. Esa soberbia del individualismo rampante que rige en nuestra sociedad. A mí lo que me llama la atención, pastor, es que Dios se preocupa por mí todos los días. Y entonces uno se olvida de ese detalle, de que Él está ahí. Le añado una cosita a ese detalle. El amo de una casa
un rico puede levantarse todos los días y decir, yo dependo de ellos, pero porque son tus esclavos, son tus empleados. Ajá. Pero yo dependo, pero es porque esa gracia no se me da por quien yo soy, es a pesar de quien yo soy. Dios expresa gracia a mi vida. Entonces la actitud de cómo nos vemos como Dios nos ve. Y la teología de acciones de gracias es esa. Que cuestiona la condición natural de nuestra soberbia, de queremos que merecemos. Y vivimos una cultura de que merecemos. Uh-huh. Y el peligro es que el evangelio se manipule para asumir esa misma postura. Correcto. No, Señor, yo espero que tú me dé un milagro. Y lo que me parece a mí en muchos casos es que porque yo te lo merezco, soy santo, soy tu siervo, soy tu sierva, te soy fiel, soy ministro, soy misionero. Entonces, Señor, no, espera. Sí, eso sucede, la salvación y la gracia, entonces no es gracia. La palabra gracia en griego, charis, es algo no merecido. Es algo, un regalo que uno recibe. Correcto. Sin merecerlo. Pero cuando yo utilizo mi pensar que soy justo, soy cristiano, soy evangélico, soy santo, soy espiritual, como condición para exigir y esperar que Dios me bendiga, eso se convierte en una obra de salvación que es antibíblico. Correcto. No, Señor, es por tu gracia, tu misericordia que tú nos prosperas, tú nos bendices, tu mano misericordiosa viene sobre nuestras vidas, nuestras familias. Señor, tú prosperas nuestra obra, pero todo eso es por gracia. Gracia. No por los méritos de lo que yo hago, quien yo soy. O sea, que por gracia damos gracias. Me gustó ese sentir de humildad, de reconocer la importancia que tiene Dios en nuestras vidas, para nosotros partir de ahí y dar gracias. Y bueno, cuando uno considera que como seres humanos creemos que somos hechura de Él, creados a imagen y semejanza, qué mayor gracia que no me creó animal. Ajá. Porque Dios creó otras cosas, todo lo otro, pero a nosotros se nos dio la distinción no solamente de bueno. Pastor, podría decirse que el hombre y la mujer es el acto cumbre de la creación. Yes, seguro, es la corona de su creación. Y si nosotros somos la corona de su creación, ¿qué actitud más humilde que reconocer eso? Y que a mí lo que a mí me toca, pastor, es la promesa de Jesús: estaré contigo siempre. Uh-huh. Pero entonces a mí se me olvida. Y ahí entra mi falta, ¿no? Y ese compartir que tenemos que tener con Él a diario, de reconocer que sin Él, nada. Pero entonces la actitud que usted plantea de que si no, yo todo lo puedo. Yo todo lo puedo, en serio. Bueno, es que nos olvidamos, todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Esa fortaleza, no esa por gracia mí, sino por se Él. encuentra en Él. Correcto. Entonces, esa actitud de gracia debe de ser una expresión cotidiana, un estilo de vida del creyente. Sí. Que Él me llama a reconocer su señorío, que es como diría, yo entiendo que la naturaleza pecaminosa del ser humano, que yo asumo como cristiano, como postura bíblica, se refleja en la actitud típica, cotidiana, del sentir del ser humano de un espíritu idólatra. Que el ser humano, Gramsci no era Gramsci. Ahora se me olvida quién fue que decía que la teología en sí la teología cristiana es una religión que
ha construido su propia imagen de Dios como reflejo de quien él o ella es. Correcto. ¿Okay? Entonces, eso es el espíritu idólatra. El ser humano como pecador quiere ser Dios, como Satanás fue, que quiso ser como Dios. Correcto. Entonces, ese ser idólatra del ser humano se convierte en el centro del mundo. Yo soy, todo se define por mí, todo es para mi bien, para mi bienestar, para mi... Es la idolatría a nosotros mismos. Es la idolatría. Correcto. Y entonces uno de los elementos, creo, importantísimos en lucha contra esa idolatría es la humildad, a donde no. Yo tengo que estar agradecido por quién soy, lo que tengo, porque no lo merezco, porque es por gracia. Y no yo creo, y pastor, yo creo que eventualmente el Señor en su infinita bondad es como cuando usted eleva una cometa, una chiringa, y nos suelta hilo. Esa es tu actitud. Ok, yo te voy a dejar que tú sigas caminando por ese camino. Eventualmente, ¿quién de nosotros no ha descubierto que no? Que estamos mal, que estamos equivocados, que ese no es el camino correcto y que eventualmente tenemos que clamar a Él. Decir, Señor, sin ti no puedo. O sea, ahí yo creo que el Señor sabio, bueno, Dios, creador, sabe que eventualmente en ese camino equivocado yo me voy a dar cuenta de que sin Él no puedo. Pero no me voy a imponer sobre tu decisión. Correcto. Tu decisión sigue siendo libre. Eso. O sea, ¿tú quieres seguir por ese camino? Está bien. Es como cuando uno le dice a un hijo, no te acerques a eso, que es peligroso. Hay veces que hay que dejar que se caigan. Para entonces, ¿viste? Papá, tú tenías razón. Y eso nos pasa después que somos adultos, que decimos, caramba, que mucha falta me hace el viejo. Es igual que decir que mucha falta me hace Dios. Así que, amigos, valga esta introducción con motivo del Día de Acción de Gracias. Y enseguida regresamos con ustedes. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Amigos, vamos a entrar de lleno al tema que teníamos hoy con el doctor y pastor Sullivan. Como ustedes recordarán, amigos, para los que nos están siguiendo en la serie de programas que hemos venido haciendo con el pastor Sullivan, las conversaciones teológicas con el doctor Sullivan, el 10 de agosto tuvimos un programa donde hablábamos del choque de las cosmovisiones de los cristianos y del mundo. Luego, y si quieren, lo refiero a YouTube, en nuestro canal de YouTube, Alerta Cristiano, busquen el programa del 10 de agosto. Luego, en el programa del 1 de septiembre, conversábamos en torno a la pregunta, ¿cuál es la tolerancia que tiene la iglesia a la cosmovisión del mundo? Y recuerdo que el pastor nos llamaba la atención y nos alertaba de los peligros que nosotros cometemos cuando aceptamos la cosmovisión del mundo. Nos alertábamos de los peligros de que sea la iglesia la que caiga en aceptar la cosmovisión del mundo. Hoy vamos a entrar en un tercer programa dentro de esa serie y le hemos titulado al programa ¿Por qué el rechazo del proselitismo cristiano? Ya estamos hablando de por qué el mundo
rechaza nuestro proselitismo. Y qué mejor pregunta que iniciársela al pastor Sullivan preguntándole, pastor, ¿y qué es proselitismo? Bueno, vamos a ir a una definición amplia. El proselitismo se define como la acción, la actividad de intentar convertir a alguien a una creencia religiosa. Ahora note, no solamente religiosa, política, a una causa específica o, en este caso general, el mercadeo. Un producto que yo te quiero vender. Ya tú tienes un jabón, pero yo te quiero convencer que el jabón que yo te quiero vender es mejor que el que tiene. Ese es proselitismo. Y en el mercadeo se llama propaganda. ¿Okay? Pero entonces consiste en promover activamente y persuadir a otros para que adopten una determinada creencia, doctrina o sistema de pensamiento. El término a menudo se asocia con actividades de promoción religiosa, donde individuos y grupos buscan atraer seguidores o convertir a personas a una fe particular. Entonces, aquí, de esto es la forma que se entiende generalmente el concepto de proselitismo. Ahora sí, tengo que añadirle que hay, a mi entender, como teólogo, hay un proselitismo positivo y un proselitismo negativo. Y esto se aplica no solamente al proselitismo social, político, religioso, económico, sino a todo, no solamente a lo religioso. Entonces aquí tenemos que distinguir, y una de las razones en que en una sociedad pluralista, multirreligiosa, que se rechaza el pluralismo, es porque se asume que el modelo de relaciones es pluralista, es decir, se reconoce la diversidad de pensamientos de relaciones y la intención de cambiar o persuadir a otro a cambiar se ve como algo negativo en una sociedad pluralista, en una cultura pluralista, pero tenemos que mirar eso un poquito más de cerca, porque esos supuestos muchas veces son contrarios a lo que se entiende. Claro, pero también entonces está el proselitismo negativo. Sí, por ejemplo, en el asunto, voy a comenzar con lo positivo. En lo positivo hay una ética de diálogo, de apertura, de oír, de respeto, de honestidad de intención. ¿Ve? Entonces hay un decorum de diálogo que se da dentro de lo que se va a llamar tolerancia. Claro. De lo que el tema que ya habíamos hablado. Entonces, el proselitismo, lo que yo llamo un proselitismo positivo, es esa acción de querer convencer, persuadir el otro, pero dentro de ese decorum, ese respeto, esa apertura a dialogar y a respetar la diferencia. Y el hecho, como decía Voltaire, estoy en desacuerdo contigo, pero respeto y defiendo, ¿verdad?, tu derecho a expresar y tener esa opinión. Entonces, eso es un proselitismo positivo. Pero entonces está el proselitismo negativo, que se caracteriza por ser intolerante. Yo estoy en desacuerdo contigo y no solamente estoy en desacuerdo, haré todo lo necesario para callarte, para oponerme a ti. No quiero diálogo. Y en sí, los que asumen esa postura o ese sentir de proselitismo son los intolerantes, porque están mandando a callar al otro dentro de un marco de un supuesto pluralista. Entonces, esa expresión que te voy a callar, y casi siempre es una expresión proselitista basada en poder. Tolerancia basada en mi poder para callarte. Correcto. Puede ser poder político, legal, cultural, emocional, manipulación, etc. Pero entonces, dentro del marco de la fe cristiana, se puede dar un proselitismo negativo. Es decir, que voy a usar la fe cristiana para manipularte. Te voy a comprar. Si vienes a mi campaña, te vamos a hacer este regalo.
Y aquí tengo en mente una experiencia que tuve en Cuba, un evangelista que llevó de Puerto Rico unas cajas llenas de jabón, pasta de dientes, de deodorante, y había una carta que le decía a los pastores: miren, ustedes tienen estos boletos, riéguenlo en la comunidad, y le indica que si vienen al culto esa noche van a recibir un jabón, si vienen al otro culto van a recibir pasta de dientes, si vienen al otro. Entonces el gobierno interrumpió eso, y yo estoy hablando con el secretario de Justicia, el doctor Márquez, de esa época, y dice: Sullivan, mira, ¿qué tipo de evangelismo tienen ustedes? Saben que esto es una necesidad muy importante en Cuba y vienen a manipular a la gente con jabones y pasta de dientes para que vengan a su iglesia. ¿Eso es evangelismo? ¿Ah? Yo dije, tristemente, evangelismo cristiano no es, porque lo que requería en ese caso el evangelismo cristiano o el proselitismo. Otra cosa es que por naturaleza la fe cristiana, por necesidad, tiene que ser y debe ser proselitista. Ir y predique este evangelio a todo pueblo, a toda nación. Correcto. Es decir, es la intención proselitista, pero esa visión misionera proselitista de convertir, persuadir a otros, se dirige por gracia, por misericordia, con respeto, con justicia. Es decir, respeta el decorum del otro. Correcto. Del otro. Pero cuando se usa el evangelismo como excusa para manipular en el nombre del evangelio al otro, entonces ya no es buena nueva. ¿Ve? Hay otros intereses creados, y aquí entonces como cristianos tenemos que ser muy cuidadosos y observemos que el Islam es una religión proselitista. Y es interesante que el judaísmo es poco proselitista. Por eso se le hacía tan difícil a un gentil hacerse judío. Era prosélito, pero no judío. Claro. ¿Ve? Había límites, porque la naturaleza de la fe judía no es proselitista. Es más cerrada. Es cerrada, es más cultural, étnica, es familiar. ¿Ve? Entonces hay de tradiciones. Exacto, pero hay religiones que tienden a ser proselitistas, y abiertas. especialmente la cristiana. No me pida no compartir mi fe y yo seguir ser cristiano. Tú me estás exigiendo, imponiendo yo abandonar mi fe, y usted me está proselitando a mí. Y usted está siendo intolerante hacia mí. Esta es la contradicción de la sociedad secular, posmoderna, que se quieren pasar como tolerantes, prohíben el proselitismo, y su metodología, su actitud es intolerante, y sus acciones y programación de la cultura es proselitista. Es una contradicción ciega de ignorancia, correcto, de imposición sobre otros. Entonces dicen: no quieren ustedes evangélicos, son proselitistas. En la universidad me decían, y yo le decía: sí, exacto. Yo soy llamado a ser un proselitista con respeto, claro, con honradez, con apertura, ¿ve? Segura, con una tolerancia bíblica, ¿ve? Seguro que sí, pero ustedes no lo son. Claro, cerraban puertas. Exacto, y me condenan a mí por ser intolerante. Se cierra puertas, sino que ya el gobierno ha llegado a un punto donde ejerce control. O sea, ya están, yo creo que ahora hay que pedir permiso hasta para orar en un sitio público. Hemos llegado al punto de la persecución contra nuestro quehacer cristiano. Decirle a un cristiano, cállate, es decir, no seas cristiano. O a un político, cállate. Imagínense, un político cristiano es cállate, en serio. O sea, yo no puedo hablar en público sobre mi fe, identificarme como cristiano. Ahí caemos en una situación, amigos, y se nos termina el tiempo, pero vean por dónde vamos, lo delicado del asunto, pero la importancia que tiene de que estemos claros. Hacemos una pausa. Alerta Cristiana.
Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. De regreso con ustedes, amigos, hablando del proselitismo. Pastor, le pregunto, ¿cuáles son algunas características del proselitismo? Y yo creo que esto se refiere no solamente a los religiosos, es decir, cómo en lo social, en lo político, en lo cultural, etcétera. El primero es que una promoción activa. Okay. No es concienzuda, es intencional. Si no es activo, no es proselitismo. Sí, no es proselitismo. O sea, sí. Algo importantísimo es que si usted va a ser proselitista, tiene que hablar, tiene que tratar de convencer, tiene que, obviamente, conocer de lo que va a hablar. ¿Ok? ¿Qué más? Otro sería, con esa intención activa, se dirige hacia persuadir, no solamente informar, porque uno puede comunicar y dialogar con información, data, pero que la intención del diálogo, de la conversación, es persuadir al otro o la otra de lo que se esté discutiendo, que la postura que yo represento es superior y procura desplazar la suya. Superior, ok. Bueno, es que me estoy poniendo como cristiano. Si yo quiero evangelizar, que es proselitismo, yo no necesariamente voy, bueno, eso depende de cada persona. Yo no voy con la intención de decir lo que te estoy proponiendo es superior, sino te conviene, te va a beneficiar. Sí, esa es una forma muy cortés de decir lo mismo, porque yo te quiero persuadir. Claro. Y te estoy presentando mi postura de una forma positiva que te ayude. Amorosa, pero cariñoso. Pero eso asume que es superior. Claro, claro. Mejor. O te conviene más. Es superior. Porque es cortesía. Cortesía. Respeto. Seguro. Y una buena expresión proselitista debe ser cortés, claro. Debe ser respetuosa. Seguro que sí, sin duda. Tomar en consideración a la otra persona. Exacto. Y la circunstancia que está viviendo. Y como procuro bien para ti, yo te quiero persuadir. Ahora, el persuadir también requiere contenido que te pueda persuadir. Correcto. Tú tienes que conocer tu fe. Eso. No puede ser. Ahora sí, es importante que uno de los mecanismos o recursos fundamentales del proselitismo cristiano es el testimonio. A eso iba. Muy importante. Si yo no tengo testimonio, pastor, ¿cómo yo puedo hacer que mi hermano, mi amigo, abra su corazón a lo que yo le quiero llevar? O sea, cuando uno tiene amigos, la palabra amigo implica muchas cosas, ¿no? Esa persona me quiere, ha compartido una vida conmigo o alguna... Te respeta. Me respeta y yo le digo, te quiero contar algo que me pasó. Y obviamente, porque le quiero hablar de Jesús. Ahí tiene que ver totalmente con un testimonio. Y es interesante que parece que en el testimonio, como una forma de proselitismo para persuadir, el testimonio es una expresión de un encuentro con el otro como igual, porque el testimonio parte de una experiencia común como humano que uno puede compartir y que el otro puede también conocer.
¿Ve? Entonces el testimonio es un instrumento muy importante. Y lo otro que la naturaleza y la invitación del proselitismo cristiano es probarme y conocer si soy bueno. Correcto. Es decir, mira, tú lo puedes rechazar, pero pruébalo primero. ¿Ve? Entonces el asunto de persuadir con prueba, por eso que uno de los elementos más proselitistas que hay, que nos amenaza 24 horas al día en nuestra cultura, es el mundo comercial. Cada comercial en la televisión, en YouTube, en WhatsApp, en lo que sea, es un proceso de proselitismo. Sí. Yo te quiero convencer que el jabón que yo te quiero vender es mejor que el que tú tienes en tu casa. Pruébalo. Vete, te vamos a mandar un sample, un ejemplo. Sí. Sí. Eso es. Ahora es peor, porque en el comercio público, en la televisión, en la radio, se permite la propaganda. Los comercios son no solamente proselitismo, es un tipo de proselitismo a donde se permite mentirte. Sí. Mentirte, ¿por qué? Porque no es verdad, es propaganda. Entonces ahí tenemos que cuidarnos que el evangelismo no se convierta en propaganda. Eso es un peligro. Prometiendo y ofreciéndonos lo que no es verdad. Si tú vienes a Cristo, Él te va a hacer rico. Si tú vienes a Cristo, Él te va a hacer exitoso. Ahora, hay formas espirituales de interpretar exitoso, y yo diría amén. Amén. De ser rico, yo diría amén. Amén. Pero en el vocabulario popular, eso no es lo que quiere decir, ni eso es lo que usted está vendiéndole con evangelio. Correcto. Entonces ahí, como cristianos, nosotros tenemos que ser honestos y no convertirnos en medios de propaganda. El evangelio no es propaganda. El evangelio es verdad. Correcto. Es esperanza, es misericordia, es justicia. ¿Ve? Y es muy distinto entonces la naturaleza y el contenido y propósito de lo que es un proselitismo cristiano, bíblico. ¿Ve? Pero que sí procure persuadir, seguro que sí, que más de un testimonio. Procure, y esa persuadir es llevarte a conversión, es decir, a cambiar de a dónde te encuentras, a donde yo te quiero invitar a estar. Entonces hay una intención de conversión, y es interesante y triste, creo yo, que en una sociedad post-cristiana secular y dentro de un cristianismo que yo no llamo cristianismo, que se quiere llamar liberal, no hay una intención de convertirse. ¿Y cuál es la intención? Porque la intención de convertirte desde un punto bíblico es que somos pecadores y necesitamos ser restaurados con Dios. En la teología liberal no somos pecadores. No, somos buenos. Es como la psicología moderna. Claro. Somos buenos. Entonces, si somos buenos, no hay necesidad de conversión, de nacer de nuevo. ¿Y si soy bueno, para qué? ¿Para qué entonces tengo que relacionarme con Jesús? Exacto, porque simplemente es un asunto emocional, político, social. Entonces, el asunto de intento de conversión, no toda obra evangelística cristiana es proselitismo en el sentido bíblico. Y ahora, ¿a dónde yo veo esto? Yo observo en muchas congregaciones que se llaman cristianas, que ya no evangelizan. Ellos hacen trabajo social. El trabajo social no procura convertirte, procura servirte, que es muy bueno y bíblico. Es muy bueno. Y bíblico. Sí, sí. Pero ausente de conversión. Correcto. Que es lo fundamental. Exacto. Porque servicio te lo rinde el gobierno. Por eso en una ocasión, en una conferencia, un pastor se paró y dijo, no, yo soy claro, mi ministerio y mi iglesia somos un centro de acción social. Y yo le respondí, yo le dije, bueno, pastor, yo le voy a pedir a su junta, algunos están aquí de su junta,
que el gobierno pague su sueldo. Porque usted dejó de ser cristiano. Eso no es evangelismo, eso es acción social. Que lo pague el gobierno. Para eso está el gobierno. Correcto. Ahora, que el carácter integral de un proselitismo integral es pan de vida y pan cotidiano. Agua cotidiana y agua de vida. Porque si el pan y el agua, sin el poder transformación de la gracia y la misericordia de Dios, tú vas a seguir pidiendo pan y teniendo sed. Correcto. Entonces, el concepto bíblico de evangelismo proselitista, que procura persuadir, que procura convencer, procura llegar a la conversión del otro, es uno integral, que da agua, pan, te visito, te amo, soy justo, es inclusivo. El proselitismo social político solamente te da pan y agua y te lo cobra mañana. Correcto. Con intereses personales de poder, no de justicia. Correcto. Sí. En ese sentido, pastor, le hemos tocado también que es un intento de conversión y que tiene una relación, en el caso nuestro, con la religión. O sea, yo te quiero llevar a ti a descubrir mi práctica de una fe, obviamente, que se convierte en una religión. Porque no es otra cosa que la creencia en un Dios, en un Jesús Salvador. Y obviamente, pastor, también cuando hablamos de proselitismo tenemos que tomar en consideración los factores culturales, sociales, políticos, que dependiendo de las situaciones. Y religioso, porque dentro de la evangelización cristiana tenemos que respetarnos como cristianos. No, yo soy pentecostal y voy a evangelizar a ese metodista. Voy a evangelizar a ese. Entonces, espérese. Eso es peor, entonces. ¿Qué estamos haciendo? Caemos en... es increíble. Es al no creyente. Sí. Pastor, entonces, cuando hablamos de por qué se rechaza el proselitismo, sobre todo en el caso nuestro, ¿por qué el mundo nos pone esa pared? ¿De qué estamos hablando? Déjeme primero comenzar con una de las cosas, especialmente hoy, en lo que se llama Critical Race Theory, crítica postcolonialismo, en el postcolonial. Vemos que hay una crítica legítima en la evangelización de la imposición cultural. Es decir, voy a compartir el evangelio, llego a América Latina o Rusia, los años que yo pasé en Moscú, en San Petersburgo enseñando, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a imponer una cultura norteamericana, newyorrican, a mis estudiantes y pastores en Moscú? Vamos a detenernos ahí, pastor, porque se nos terminó el tiempo y ese sí que es un tema bien interesante. Alerta a cristianos. Enseguida regresamos. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. En el segmento anterior ya el pastor Sullivan nos estaba introduciendo a un aspecto que él vivió cuando hablamos de por qué se rechaza el proselitismo nuestro, de los cristianos. Nos decía el pastor que se encontró con unos retos en Rusia. Y culturales. Sí, llegó a Moscú unos 3 años después que cae el sistema comunista a fundar el seminario teológico. 90, 91, 92. Sí, era como el 93. Ajá. Y vamos a fundar el seminario pentecostal en Moscú, el primero allá.
y que me encuentro con mis estudiantes, todos rusos, líderes y pastores rusos, y yo les digo, miren, ustedes tienen que ayudarme a entender su cultura, porque yo soy puertorriqueño, newyorrican, norteamericano capitalista. Anda. Esa es parte de todo el equipaje que yo traigo, y mi teología está cargada y se interpreta dentro de esos supuestos. Claro. Ustedes se han criado como rusos. Ahora, para darle un ejemplo, le pido a mis estudiantes, ahora, después de esta conferencia, yo quiero que ustedes se reúnan en grupos pequeños y preparen una crítica a lo que yo compartí. Y que parte de esa crítica sea cultural. Porque yo soy un extranjero. Claro. Yo quizás estoy hablando cosas que ustedes no entienden, que parece ser disparate. Y una de las cosas que se me resaltó, me dicen, primero, ¿cómo que cuestionarlo usted? Sí. Ustedes tienen... No. En Rusia nosotros se nos ha enseñado toda nuestra vida. Usted es la autoridad. Que la autoridad es absoluta e incuestionable. Ahí tiene un choque cultural. Cultural. Wow. No. Usted no está exigiendo algo que nunca nosotros hemos hecho. Es una falta de respeto, señor. Es un respeto camino nuevo. Sí, el respeto es que usted me respete es suficiente para criticarme. Entonces yo estoy seguro que hay cosas que yo he dicho que a no es ustedes verdad. le chocan. Y entonces viene Mishnah y me dice, bueno, déjeme decirle que usted dijo algo que no es verdad. Se atrevió. Usted habla de ejemplo que en los trenes suyos allá en Nueva York siempre están tarde y que espera y tiene que esperar el tren, no llega a tiempo. Bueno, eso no es verdad. Seguro para nosotros rusos no. El tren siempre llega a tiempo. No, por favor. Mira, los trenes en Londres, los trenes en Madrid, los trenes en París, por ahí yo sigo, donde yo he viajado, en Buenos Aires, los buenos en Brasil. Mira, todos llegan tarde. En Moscú no. En Moscú no. Y yo digo, no. Entonces me dice, vamos a hacer esto. Yo le dije, vamos a ir al tren esta tarde, después de la clase, y vamos a ver si es verdad. Y vamos toda la clase. Y en los trenes en Moscú, que es un sistema subterráneo extraordinario. Dicen que son preciosos. Es un museo de arte, de arquitectura. Correcto, bueno, correcto. Hay 3 relojes grandes en cada estación. La hora del día, la hora en minutos de cuando llegó el último tren. Wow. Y la hora de minutos de cuando llega el próximo. Entonces me dicen, está supuesto a estar aquí no más tardar de 3 minutos. Y yo miro el gentío y la grande. Vamos a ver. Se va el tren, marca. Cuando llega, 2 minutos tanto. 3 minutos. 2 minutos tanto. 3 minutos. Y llegó. Entonces yo le dije, porque es la hora del día. Pero si vengo de noche, estoy seguro que llegamos de noche. Después que cenamos, nos bajamos de nuevo a la estación allí. Okay. Y dice, mira, y las veces que yo he tomado el tren en Moscú, es que llega a tiempo. Dicen que en Japón funcionan así. Sí, esa es otra cultura que roba. Ahí tiene. Pero el asunto es... Un ejemplo de un choque cultural. De un choque cultural. Okay. Entonces y lo otro es cómo yo respetaba la herencia cristiana rusa. Porque Rusia, en Kiev, cuando Kiev era parte de Rusia, el cristianismo llegó. Ucrania. Okay. En Ucrania, la gran ciudad de Kiev. Ajá. El cristianismo entra por Kiev 1000 años antes del cristianismo en Puerto Rico. Wow. Entonces, yo en un diálogo con teólogos ortodoxos de la iglesia rusa me dicen, ustedes son unos atrevidos que vienen aquí a evangelizarnos a nosotros los rusos. Ustedes ahora van a cumplir en los Estados Unidos 500 años. Nosotros hemos sido cristianos por más de 1000. Y vienen
a evangelizarnos a nosotros. Salud. Entonces ustedes son unos atrevidos. Unos atrevidos. Y en una gira con mis estudiantes vamos a un parque y hay un lago y era todavía frío, invierno. Y ellos rompen el hielo y se meten en el agua fría. Algo extraordinario, cultural, locura cultural. Pero uno de mis estudiantes, 2 de ellos, pastores, se quitan la camisa y cuando yo los miro, tienen sus espaldas todas llenas de cicatrices. Y yo le pregunto a unos estudiantes, pero ¿qué es eso? Esos son pastores que por su fe cristiana sufrieron años en los gulags rusos y fueron torturados por la fe que proclaman. Y yo me he preguntado, ¿en qué experiencia que yo he tenido en los Estados Unidos, Europa, en América Latina, usted ha sufrido eso? Y que yo he tenido pastores y estudiantes que tienen las marcas de Cristo? Entonces, el peligro de imponer, como misionero en América Latina por años, yo viajando y enseñando por todo Centroamérica, yo llegaba a una iglesia y decía, esta congregación la fundó un pentecostal puertorriqueño. Y los hermanos me dicen, pero hermano Sullivan, ¿pero cómo usted sabe que esta iglesia se fundó? Por el estilo de culto. Por el estilo. Este culto es puertorriqueño. ¿Ve? ¿Por qué? Porque se impone a través de nuestra cultura. Claro. Elementos teológicos, elementos funcionales de ministerio, etcétera, que son reflejos de la cultura. Y entonces eso se presta para un proselitismo negativo, donde no se respeta la expresión cultural autóctona de un pueblo, de una nación, en su expresión de cristiandad. Y entonces también se nos critica o somos criticables por la coerción o la manipulación. Sí, eso es triste cuando se usa el evangelio para otros propósitos y de formas indebidas, de manipular. Y es que tengo que dar ejemplos tristes. Hermano, si usted tiene fe, la semilla de fe es su ofrenda. Si usted quiere creerle a Dios por un milagro, dé $100 hoy, porque esa es la semilla que va a producir la victoria, la sanidad, el milagro. Eso es manipulación. Eso no tiene nada de ser cristiano. Entonces es triste que en el compartir la fe siempre nos exponemos a unas expresiones o usos o métodos indebidos que se deben de criticar de la misma forma que eso se critica y se debe de criticar del proselitismo político, del proselitismo económico, claro, ¿ve? Del proselitismo cultural, ¿ve? Que se quiere imponer con otros intereses. Claro, pastor, esa actitud de dar luego de yo convertirme es algo que es parte de mi proceso. Una vez yo empiezo a recibir la bendición de mi vida cristiana, se me va abriendo también lo que yo llamo los ojos de la misericordia. Yes. No, entonces yo doy sin mirar. Yo doy sin medir. Toma. Por gracia. Por gracia. Es por gracia. Y entonces la gente dice, y el Señor sigue sembrando en ti. Pues claro, si ya el Dios vio tu corazón, ¿qué te va a poner en una situación donde tú vas a poder seguir dando? Y yo creo que ese es el aspecto más importante, que a veces hay lo que usted dice, la manipulación. Yo no puedo llegar a una persona de esa manera que se acaba de convertir. No, al contrario, lo voy a poner en apuros. Entonces si yo no doy eso, le estoy fallando a Dios. No, y hay otras áreas muy presentes y delicadas que se prestan para manipulación. Y nos hemos convertido en algunas iglesias en expertos en esa manipulación. Es decir, cómo la música en nuestros cultos de adoración se convierten en expresiones de la manipulación emocional. Uh-huh. Y simplemente, si usted quiere probar esto,
Cuando el culto esté a todo apogeo, está la música y el canto y el ambiente. Apaguen los instrumentos. Porque parece que el avivamiento viene por el cable eléctrico. Se va a hacer el llamado al altar. Y rápido la música. ¿Qué estamos haciendo? Manipulando el ambiente emocional. Como que es el ambiente que crea el evento de fe, de conversión. Le estamos quitando la obra o ignorando la obra del Espíritu Santo, que en silencio también trabaja. No necesita la electricidad, no necesita las luces, no necesita los instrumentos, los micrófonos. Lo que necesita es el silencio. Es la presencia del Espíritu Santo que convierte, que convence, que trae, que toca el corazón. ¿Ve? Esa es la condición esencial. Pero nos hemos convertido. Entonces, por eso es que creo yo, el saludo común o la expresión común de muchos de nuestros cultos es: ¿cómo tuvo el culto? Nos gozamos. Note que el criterio psicológico emocional poco tiene que ver con el conocer y encontrarse con el Señor, su palabra que te reta, que te cuestiona, que te bendice. Ahora, las emociones son esenciales para una experiencia espiritual, pero hemos reducido. Pero por el otro lado, pastor, la Biblia no... ¿Cómo es? Cuidado con el corazón. Porque no nos dicen es engañoso. Que eso. Yeah. Pero entonces, ¿qué es lo que hay en el corazón? Emociones. Yeah. Salen las emociones y entonces hablamos de emociones. Entonces, entramos en una contradicción. Sí, porque no somos llamados a manipular las emociones. ¿Ve? Y lo que queremos hacer, y a veces intencional y no intencionalmente, el medio de la música, el ambiente, ¿ve? Estamos imitando al mundo que crea los ambientes perfectos emocionales, psicológicos, para crearle una respuesta de lo que esperan. Entonces aquí tenemos que tener discernimiento y cuidado y respeto a aquellos que vienen a nuestro culto. ¿Ve? Que el que hace la obra en esas vidas que hemos invitado a escuchar el Evangelio viene por el oír de la palabra, por la obra del Espíritu Santo. ¿Ve? Ahora que sí, que hay un lugar importante para la música, seguro que sí. Claro. Ahora, después que sea música sacra. Y ahí tenemos otro gran problema, que creemos que cualquier música y estilo es sacra. Lo que estamos... la letra de lo que se canta. Sí, sí. ¿Ve? Pastor, y usted me mencionó también violación de la privacidad. Ay, sí, esto también es cómo a veces del púlpito se hace público experiencias críticas de hermanos en la iglesia, que se hace público la confidencialidad y el respeto mutuo en la iglesia. Uno de los grandes peligros, que el púlpito y la predicación se use para identificar a alguien, quizás no por nombre, pero la congregación conoce las condiciones y sabe, y la persona sabe que el pastor me está tirando esto al medio, me está violando mi privacidad. Yo los otros días tuve una experiencia hablando con un hermano que yo le pregunté: ¿por qué tú no le has llevado esto a tu pastor? Me dice: porque no me atrevo. Y yo: ¿y por qué no te atreves? That's right. Porque me temo que el resto de la iglesia se entere. Yeah. Y yo: uy, pastor, yo me asusté. Yeah. Y yo he pasado en mi esposa, tenemos un caso en uno de mis pastorados en New Jersey, uno de mis pastorados. Mi esposa está tratando con la presidenta de la juventud. Y ella, la presidenta, en confianza con mi esposa, le dice: sí, mira, ora por mí, porque estoy encinta. Y muchacha soltera. Mi esposa se asombra. ¿Cómo? Y ella le dice a mi esposa: pero el pastor no te lo dijo. Entonces mi esposa dice: no, el pastor no
comparte conmigo nada de confianza Claro que no. pastoral. Imagínense. Dice, ¿cómo? Que él no te cuenta nunca. No debe Ella ser. se asombró. Pero Claro. qué triste que hay aquellos que no se atreven a confiar en la confidencialidad que se comparte con un pastor. Hermanos, tenemos que cerrar el programa. Estos son puntos que a cada uno de nosotros nos tienen que llamar la atención, que seguimos evangelizando, pero teniendo mucho cuidado de no fallar, de no cometer imprudencias, y siempre con amor y con respeto. Así que gracias, pastor, por abordar estos temas. Siempre son cosas elementales que tenemos que observar con mucho cuidado. Felicidades a todos en esta que se Que lo acerca pasen bien. las Y usted Navidades. también, Dios les pastor. bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Alerta Cristiano. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.